Vivimos en tiempos en los que el narcisismo se ha vuelto algo común, casi aceptable. Personas que viven centradas solo en sí mismas, que manipulan, utilizan y destruyen emocionalmente a quienes les rodean, y sin embargo, andan como si nada les pudiera pasar. Las personas que se ponen en el lugar de Dios actúan con frialdad, arrogancia, extrema vanidad, y aún así creen que tienen la razón. Pero lo que muchos olvidan, o quizá ni siquiera saben, es que Dios lo ve todo, y Él no permanece en silencio ante la injusticia. La Biblia es clara. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Esto significa que el narcisista, por mucho que intente manipular las situaciones, engañar a las personas y controlar todo lo que le rodea, no podrá engañar a Dios. El tiempo de la cosecha siempre llega. Dios tiene un tiempo correcto para todo, incluso cuando se trata de quienes actúan con arrogancia, orgullo y crueldad. Y no penséis que el castigo divino siempre viene con fuego y trueno. A menudo llega de forma silenciosa pero devastadora. El vacío, el abandono, la caída. El narcisista vive de las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y cuando actúa, quita las máscaras, expone lo oculto, muestra al mundo quiénes son realmente aquellos que se esconden detrás de hermosas palabras, pero tienen corazones corruptos. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? ¿Quién te maltrató, te hizo dudar de ti mismo, te manipuló emocionalmente como si tu dolor no fuera nada? Personas que solo te buscaron cuando te necesitaban, que te hicieron sentir culpable por cosas que no eran tu responsabilidad. Estas personas, cuando no se arrepienten, cuando continúan dañando deliberadamente a otros, cuando se burlan de la misericordia de Dios, reciben justicia divina, y ella puede ser severa. La palabra de Dios nos muestra casos como este. Nabucodonosor, por ejemplo, rey de Babilonia, era tan orgulloso que se exaltó a sí mismo como Dios. ¿Qué hizo Dios? Le permitió perder la cordura y vivir como un animal en el campo, hasta que reconoció que el Señor es el único soberano. Daniel 4. Esto no es solo historia antigua, es un aviso actual. Cualquiera que actúe con arrogancia, que manipule, que humille, que destruya emocionalmente a otros, está acumulando juicio. Y Dios, que es paciente y lleno de misericordia, también es justo. Él castiga cuando el corazón de un hombre se endurece. Pero aquí hay un punto crucial. El castigo de Dios no es destruir por placer. Ella viene a enseñar, a corregir, a exponer la verdad y, si es posible, incluso a ofrecer una oportunidad de arrepentimiento, porque incluso el peor narcisista puede transformarse si se rompe el corazón y se vuelve a Dios. El castigo en este caso es una consecuencia, y viene acompañado de un silencio que grita, un vacío sofocante, un aislamiento que revela la realidad. Sin Dios, nadie puede sostener una imagen durante mucho tiempo. ¿Conoces a alguien que viva así? Eso parece estar bien, pero por dentro parece que se está cayendo a pedazos. No nos equivoquemos, Dios está trabajando y Él nunca comete errores. Antes de continuar, os pido que sigáis este canal ahora mismo. Lo que escuchas aquí puede ser exactamente lo que Dios quiere que sepas hoy. Puede resultar incómodo, pero la verdad te hace libre. Y cuanto más personas sean alcanzadas por esta palabra, más corazones podrán ser transformados. Así que, sigue ahora y comparte este mensaje. Muchos creen que el castigo de Dios siempre será visible, instantáneo, directo, pero una de las formas más severas de corrección que el Señor usa sobre el narcisista es el silencio. La ausencia de respuestas, la falta de dirección, la sensación de que todo a tu alrededor funciona, pero por dentro todo está muriendo. Así es como Dios comienza a actuar.
permitiendo que la persona se pierda en sí misma, sin la ayuda de la luz divina. Esto es terrible. Es como caminar en un desierto oscuro, sin agua, sin voz, sin nadie. Y no hay castigo más duro para el narcisista que enfrentarse a su propia soledad. Siempre depende de la validación de los demás, del control, del poder. Cuando Dios quita todo eso, cuando expone su verdadera naturaleza, el castillo de arena se derrumba. Ver, Dios no castiga por venganza, Él castiga por justicia. Y cuando esa justicia llega, es completa. El narcisista puede seguir publicando, hablando y presumiendo, pero su interior es ruidoso. Y poco a poco, todos a su alrededor se dan cuenta de que lo que parecía brillantez era solo una fachada. La Biblia está llena de ejemplos. El rey Saúl es uno de ellos. Empezó humildemente, pero se volvió corrupto. Se volvió vanidoso, desobediente y actuó por orgullo. Entonces Dios lo rechazó como rey. Le quitó el espíritu. Saúl incluso permaneció en el trono por un tiempo, pero vacío, sin dirección. No hay paz. Fue atormentado por demonios, se volvió loco de celos y murió trágicamente. Esto es exactamente lo que les sucede a muchos narcisistas. Viven una época de aparente control, pero en el fondo ya lo han perdido todo. Debes entender esto. Dios no aprueba el orgullo. Incluso permite que estas personas prosperen por un tiempo. Pero eso es parte de la justicia. Lo que viene a continuación es lo que realmente define la frase, porque Dios no necesita actuar apresuradamente, actúa con precisión. El narcisista cosecha relaciones rotas, desconfianza en las personas, miedo constante a ser expuesto, envidia del éxito ajeno, aislamiento emocional, dificultad para encontrar la paz genuina y, lo peor de todo, la ausencia de la presencia de Dios. Y aunque intente buscar nuevas víctimas, nuevos públicos, nuevas formas de mostrarse, lo que ha sido herido por Dios no puede ser restaurado por el orgullo. Solo se puede sanar con el quebrantamiento. Ahora, presta atención a esto. Es posible que estés sufriendo a manos de un narcisista en este momento. Alguien que te menosprecia, que te hace sentir pequeño, que manipula tus sentimientos, que siempre parece tener la razón mientras te destruye lentamente. Dios está mirando. Él conoce cada lágrima que no pudiste derramar, y Él ya está moviendo cosas a tu alrededor. No pienses que estás solo. Cuando el cielo parece silencioso, es porque se está preparando el juicio. Pero también tenga cuidado de no convertirse en un narcisista debido al dolor. No endurezcáis vuestro corazón, no desees venganza. Oremos por justicia, sí, pero permanezcamos puros de corazón. Y si de alguna manera te has identificado con estas actitudes narcisistas, este también puede ser tu momento de arrepentimiento. Porque Dios solo rompe lo que quiere reconstruir. El castigo para el narcisista llega, pero la gracia también está disponible para aquellos que deciden dejar el trono y reconocer al verdadero rey. La caída del altivo. Cuando el trono del narcisista se derrumba, Dios tiene una manera muy específica de tratar con los arrogantes, y está escrito a lo largo de las Escrituras. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Esta no es una metáfora bonita, es una ley espiritual. Y cuando Dios se resiste, por más que uno luche, intente o manipule, todo lo que hace empieza a salir mal. El narcisista vive en la cima de su propia torre de orgullo. Él cree que nada podrá derribarlo. Pero lo que olvida es que esta torre se construyó sobre mentiras, manipulación y vanidad. Y cuando el viento de Dios sopla, aunque sea levemente, todo empieza a derrumbarse. Dios no solo castiga al narcisista, Él exalta a aquellos a quienes ha lastimado.
Dios honra a aquellos que han sido humillados, ignorados, rechazados. Le da un nombre a quien fue borrado. Y eso es lo que destruye al narcisista. Ver a aquellos a quienes intentó destruir siendo resucitados por Dios mismo. Pero este castigo no es solo emocional. También puede manifestarse físicamente, materialmente, en la reputación y en las relaciones. Todo lo que más valora el narcisista, Dios lo puede tocar. No como un castigo aleatorio, sino como un juicio justo. Vea ejemplos de esto. Personas narcisistas que pierden todo lo que construyeron porque trataron a los demás con desprecio. Líderes que cayeron públicamente después de años de manipulación y engaño. Las relaciones se rompieron porque el narcisista pensó que los demás eran desechables. Y sobre todo, vidas espiritualmente vacías, porque el orgullo ahoga la voz de Dios. Si alguna vez has vivido con alguien así, sabes lo difícil que es. Son expertos en dar vuelta a las situaciones y hacer que la víctima parezca culpable. Pero Dios es el juez justo. Él ve el corazón. Él conoce lo que ocurre detrás de escena y actúa con precisión. Ahora escuchen esto con atención. La caída del narcisista es pedagógica. No es solo un final, es una señal. Es Dios diciendo, yo soy Dios y no hay otro. El propio faraón de Egipto era un narcisista. Él creía que era divino, intocable, por encima de la palabra del Señor. Pero al final fue derrotado por una cosa, la mano de Dios. Así que no tengáis miedo. Si estás tratando con un narcisista, déjaselo en manos de Dios. No intentes ganar con las mismas armas, manipulación, orgullo o represalias. Dios sabe cómo tratar con los corazones altivos, y Él siempre cumple su palabra. El verdadero castigo no es el castigo físico, sino la expulsión de la presencia de Dios. Cuando Dios se aleja, el narcisista comienza a perderse en su propio ego. Se convierte en rehén de sí mismo, prisionero de sus fantasías. Y nadie escapa a esto porque el orgullo ciega, pero la justicia de Dios revela. Si estás sanando de una relación tóxica con alguien así, declara esto ahora. Señor, líbrame de la influencia de toda persona orgullosa. Purifica mi corazón y enséñame a confiar solo en ti. Y si usted mismo se ve confrontado con este mensaje, no se endurezca. El orgullo puede ser tu perdición o el comienzo de tu liberación. Todo depende de lo que hagas a continuación. El espejo de Dios, cuando la verdad expone el orgullo. Uno de los mayores castigos que Dios puede imponer a un narcisista es permitirle enfrentarse a sí mismo, pero no en el espejo físico, sino en el espejo del alma. Este espejo es la verdad, y ella no miente, no distorsiona, no enmascara. Cuando la luz de Dios brilla en el corazón de alguien arrogante, todo lo que estaba oculto sale a la luz. Todo lo inventado cae al suelo. El narcisista puede mentirle a todo el mundo, pero no puede mentirle a Dios. Dios ve las intenciones. Él ve lo que hay detrás de las actitudes. Él sabe cuando alguien hace el bien solo para ser visto, cuando ayuda solo para jactarse, cuando perdona solo para parecer justo. Él no se deja engañar, y tarde o temprano, Él revela lo que estaba oculto. El narcisista se encuentra entonces en crisis, porque todo lo que has construido, tu imagen, tu poder, tu influencia, comienza a desmoronarse ante la mirada penetrante del Espíritu Santo. No se enfrenta a palabras humanas, sino al silencio de Dios. Y en ese silencio hay juicio. Ahí es cuando las puertas empiezan a cerrarse, las oportunidades desaparecen, las alianzas se rompen, la gente se aleja. Lo que parecía control se convierte en desesperación, y lo que era dominio se convierte en aislamiento. ¿Alguna vez has notado que algunas personas, por muy correctas que parezcan, siempre están rodeadas de confusión?
Siempre tienen enemigos, viven en conflicto, todo a su alrededor se convierte en caos. Esto es una señal, no es mala suerte, es una consecuencia. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento va el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En otras palabras, quien se exalta a sí mismo ya está en camino a la destrucción. Y muchas veces, Dios permite que la destrucción venga no como puro castigo, sino como una oportunidad para el arrepentimiento. Porque Dios ama incluso a los más orgullosos, pero no perdona a nadie de enfrentarse a la verdad. Y quizá tú, que estás escuchando o leyendo esto, estés en ese punto. Tal vez estés viendo a alguien a tu alrededor destruyéndose lentamente, por orgullo, vanidad o dureza de corazón. Oremos por esa persona. Pero no intentes salvarla tú solo. Deja que Dios haga la obra completa. Si este contenido te conmueve, sigue este canal ahora mismo. Aquí la palabra no se diluye, es directo, bíblico e inspirado. Dios está levantando una generación que sepa discernir el espíritu de engaño y romper con todo lo que sea tóxico. No te pierdas ningún mensaje. Sigue y comparte con cualquiera que necesite escuchar esta verdad. Y quédense conmigo, porque todavía nos queda la conclusión final con la oración y la dirección espiritual. Cuando Dios rompe la máscara, la caída del trono ilusorio. El narcisista vive de las apariencias. Él construye tronos invisibles para que todos lo aplaudan, lo admiren, lo obedezcan. Necesita control, necesita validación. Hay que verlo como el salvador de la historia. Pero hay un punto en el que Dios, en su justicia, se cansa de advertir. Él da señales, envía personas, crea situaciones para que los orgullosos vean sus errores. Pero cuando esto se ignora, Dios rompe la máscara. Y cuando Dios destroza la ilusión, no hay teatro que pueda sostenerse. El narcisista pierde el escenario, perder espectadores. Y lo que es más, pierde el guión. Ya no sabe cómo manipular, cómo convencer, cómo hacerse pasar por héroe. Es el comienzo de lo que la Biblia llama exposición. La verdad sale a la luz. Los pecados ocultos se revelan. Las palabras dichas en secreto salen a la luz. La reputación comienza a desmoronarse, no por la calumnia, sino por la justicia divina. Dios tiene el control, y todo lo que sirvió para herir, para engañar, para oprimir, vuelve como viento sin piedad sobre quien sembró el mal. Pero hay algo aún más profundo. El mayor castigo que puede enfrentar un narcisista no es la pérdida de personas, dinero o poder. Es la pérdida de la presencia de Dios. Cuando Dios guarda silencio, es una señal. Cuando Dios ya no responde, es una advertencia. Cuando Dios ya no corrige, es porque el corazón ya se ha entregado a su propia vanidad. Y ese es un juicio espiritual terrible. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada, para hacer lo que no conviene. En otras palabras, cuando el corazón está tan endurecido, Dios permite que la persona siga su propio engaño. Este es un castigo espiritual. Dios no es vengativo. Él es justo. Él da tiempo. Dale una oportunidad, dar misericordia. Pero también tiene límites, y cuando se ignoran esos límites, el narcisista puede ser consumido por sí mismo. Muchos no entienden, pero los peores castigos de Dios no son físicos, son espirituales y emocionales. Es cuando el orgullo destruye desde dentro, silenciosamente. Es cuando el alma ya no siente paz. Es cuando la mente ya no encuentra descanso. Es el peso de llevar un ego herido y no tener a nadie más a quien culpar. Si conoces a alguien así o has sufrido a manos de un narcisista, comenta a continuación:
Dios es mi juez, y mantente fuerte. Dios ve, Dios lo sabe, y Dios actúa en el momento oportuno. Y si aún no seguís este canal, síguelo ahora. Esto es más que contenido, es discernimiento para tu espíritu. Aquí serás fortalecido con cada mensaje. El juicio, que comienza en el alma cuando la conciencia está herida. Pocos se dan cuenta, pero una de las primeras señales de la mano de Dios actuando sobre el narcisista es el silencio que se instala en su interior. Por fuera puede seguir sonriendo, presumiendo, publicando en las redes sociales, intentando demostrar algo al mundo. Pero por dentro, el vacío empieza a gritar. Dios es sabio. Él conoce el corazón humano mejor que nadie. Y sabes que el mayor dolor para un narcisista no es perder posesiones, es perder el control, la ilusión de control, el aplauso del otro, la imagen de la perfección. Y entonces Dios toca el alma, toca esa voz interior que antes estaba silenciada por el orgullo. Toca la conciencia, en el sueño que ya no es ligero, en los pensamientos que empiezan a pesar, en los recuerdos que surgen al confrontar. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse? Lucas 12:2. Esta revelación comienza dentro. Dios le expone al narcisista mismo en quien se ha convertido. Y eso es terrible para cualquiera que siempre haya necesitado verse perfecto. El narcisista no puede mirarse en el espejo del alma. Por eso, muchas personas entran en crisis, se inquietan y huyen de sí mismas. Pero el castigo continúa, las relaciones empiezan a fallar, Dios comienza a alejar a la gente, las viejas amistades se enfrían, las víctimas de abuso emocional se liberan, los ciclos de manipulación están rotos, y el narcisista comienza a darse cuenta de que ya no tiene el mismo poder que antes. Esto no es una cuestión de casualidad, es la justicia de Dios actuando lentamente. Dios también puede actuar quitando oportunidades. Cierra puertas que el narcisista creía dominar. Quita posiciones, desmantela planes, desmantela estrategias construidas con arrogancia. Y lo más impresionante, Dios hace todo esto sin ruido, sin complicaciones, porque el castigo divino muchas veces es silencioso pero certero. Conciencia amarga, el efecto de la culpa y el arrepentimiento. A medida que pasa el tiempo y el narcisista se encuentra atrapado en sus propias mentiras y falacias, Dios comienza a obrar una transformación dolorosa pero necesaria. El narcisista comienza a experimentar una profunda culpa y arrepentimiento, sentimientos que la mayoría de las veces le son ajenos. Aquellos que se alimentan de la admiración y el poder a menudo pierden la noción de lo que es verdadero, de lo que es justo y, sobre todo, de lo que significa amar genuinamente a los demás. Pero cuando Dios toca un corazón endurecido, las cosas cambian. La conciencia que antes estaba adormecida por la arrogancia comienza a encenderse, ardiendo y sacando a la superficie el peso de las actitudes pasadas. Ahora Dios comienza a romper la fachada. El narcisista siente que ya no puede fingir, que los demás ya no caen en sus juegos. Las máscaras comienzan a caer una a una, y la cruel realidad se presenta. Ya no es posible ignorar el daño causado a otras personas, las manipulaciones, el abuso emocional. Dios permite que el narcisista sienta lo que es ser despreciado y rechazado. Y el dolor no es solo emocional, sino espiritual. El vacío se hace más fuerte y el narcisista siente que algo falta profundamente en su vida. La riqueza material, los logros profesionales y los elogios de los demás ya no tienen el mismo valor. Lo que realmente importa, lo que Dios exige de un corazón contrito y humilde,
ya no puede ignorarse. La transformación comienza con el dolor, pero es también en el dolor que el narcisista tiene la oportunidad de encontrar la verdadera paz. Cuando uno se entrega a la voluntad de Dios, esta amargura interior puede suavizarse y reemplazarse por un nuevo camino. El arrepentimiento genuino puede restaurar incluso el corazón más endurecido. Si estás aprendiendo de estas enseñanzas y crees que Dios puede transformar cualquier corazón, escribe en los comentarios: la transformación viene con la verdad de Dios. Comparte este mensaje con cualquier persona que conozcas que necesite comprender la profundidad de la justicia divina. La caída del arrogante. La lección en la cima. El narcisista a menudo se encuentra en la cima de su propia pirámide, donde se siente intocable, inalcanzable y por encima de todo. Cree que las leyes del universo y de Dios están hechas para los débiles, para aquellos que no saben imponer su voluntad. Pero Dios tiene una manera peculiar de tratar con los arrogantes. No necesita actuar inmediatamente, pero llega un momento en que la persona que se levanta sin humildad empieza a darse cuenta de que sus pies están sobre terreno inestable. Y tal como está escrito en las Escrituras, los orgullosos serán humillados y los humildes serán exaltados. Dios no permite que un corazón que busca poder, control y admiración por sí mismo prospere indefinidamente. Dios permite que el narcisista llegue al punto más alto de su arrogancia, para que, en el momento justo, se dé cuenta de la caída devastadora que viene después. Es en este momento de caída que muchos finalmente ven la verdad sobre sí mismos. Lo que era cierto se convierte en duda. Lo que una vez fue admirado se convierte en desprecio. La vanidad pierde su brillo. El orgullo deja de ser una fortaleza. Y la arrogancia se convierte en desesperación. Pero Dios, en su infinita sabiduría, aprovecha este momento para enseñarnos una lección crucial. Nadie está por encima de los demás. Nadie puede convertirse en un ídolo de sí mismo. Cuando el narcisista ve que está ocurriendo la caída, tiene dos opciones: darse por vencido y caer cada vez más profundamente, o mirar hacia arriba y reconocer que Dios es el único que puede restaurarlo. La segunda opción, aunque difícil y dolorosa, ofrece un camino hacia la transformación. Dios quiere que el narcisista mire hacia adentro y se dé cuenta de sus propios errores, se arrepienta de sus acciones y se redima ante los demás y ante Dios. Humildad, la clave del camino de la reconciliación. Cuando Dios comienza a quebrar el orgullo de una persona, el proceso es profundo. Humillarse ante Dios y los demás no es fácil, especialmente para aquellos que siempre se han considerado superiores. Para el narcisista, que siempre ha buscado la adulación, la humillación, es la peor forma de castigo, pero también la más efectiva. Cuando una persona comienza a darse cuenta de que la verdadera fuerza reside en la humildad y que la grandeza se encuentra en los actos de servicio a los demás, es cuando el corazón comienza a transformarse. Dios no exige perfección, pero si pide sinceridad y humildad, cuando el narcisista se entrega a este proceso, Dios comienza a obrar un cambio real, quitando el ego inflado y llenando a la persona de compasión y comprensión hacia los demás. A través de la humildad, el narcisista comienza a comprender que la verdadera paz proviene de la conexión con Dios y del amor a los demás, no de la manipulación y el control. Es cuando desciende de su pedestal que encuentra la verdadera altura, la altura que se alcanza a través de un corazón puro y de la sabiduría divina. El camino de regreso, restauración y nueva vida. Cuando un narcisista finalmente se rinde al poder de Dios y a la transformación espiritual, comienza un camino de restauración.
Este camino no es fácil, pero es la única salida verdadera del ciclo de destrucción que Él mismo ha creado. Dios ofrece perdón y misericordia, pero exige una verdadera transformación interior. No basta solo con pedir perdón, es necesario cambiar la manera de pensar, actuar y tratar a los demás. La restauración llega cuando el narcisista entiende que la verdadera grandeza está en servir a los demás y no en utilizarlos para su propio beneficio. El cambio no se produce de la noche a la mañana, sino que comienza con un arrepentimiento genuino y un deseo sincero de hacer el bien, de ser humilde, de ponerse en el lugar del otro. Cuando el narcisista comienza a seguir este camino, experimenta una nueva vida, marcada por el amor, la empatía y, sobre todo, la conexión con Dios. El camino a la victoria. Después de todo, Dios siempre tiene el último paso. Incluso cuando el narcisista se aleja de su creación divina, Él nunca deja de ofrecerle una oportunidad de regresar. El perdón de Dios es inconmensurable, y cuando el narcisista se entrega, encuentra un nuevo propósito, una nueva vida, una nueva forma de relacionarse con los demás. El perdón de Dios y la restauración del alma. Cuando el narcisista se entrega al perdón divino, es acogido por un abrazo de misericordia, donde sus defectos son lavados y su alma es restaurada. Dios perdona de maneras que ningún ser humano puede comprender plenamente, pero para que esta transformación ocurra, se requiere un esfuerzo real y un deseo genuino de arrepentirse y cambiar. Al arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la verdad, comenzamos a darnos cuenta de que la verdadera grandeza no reside en dominar a los demás, sino en servirlos. La humildad se convierte en su mayor virtud y comienza a liberarse de las cadenas que lo aprisionaban. Esta transformación es la esencia misma de la vida cristiana, dejar atrás el ego y seguir los pasos de Cristo. La restauración del alma, que es posible a través de Cristo, trae una paz duradera que no se puede lograr con nada en este mundo. Cuando una persona se abre a esta transformación, se convierte en una nueva criatura, con un corazón puro y libre de la arrogancia que antes la definía. El camino hacia la sanación completa. La verdadera curación comienza cuando el narcisista entiende que su identidad no está en las apariencias ni en el control, sino en su conexión con Dios. La sanación completa ocurre cuando comienza a amarse, a sí mismo como Dios lo ama, con compasión, aceptación y sin orgullo. Cuando alguien se entrega al proceso de transformación, Dios comienza a restaurar la paz en su vida y en sus relaciones con los demás. Esta curación no se limita al aspecto espiritual, sino que también se refleja en las relaciones, la salud emocional e incluso los logros materiales. El proceso de restauración es continuo y requiere una vigilancia constante. Dios nos llama a ser humildes y a buscar su ayuda en momentos de dificultad. Cuando te entregas al amor divino, Él trabaja en tu vida de maneras inesperadas, trayendo sanidad al alma y a las relaciones rotas. Dios, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de transformar nuestras vidas, incluida la de un narcisista. Cuando alguien se arrepiente y busca un cambio genuino, Él está listo para restaurar, perdonar y traer sanidad. El camino puede ser arduo, pero es a través de la humildad y el amor divino que se produce la verdadera transformación. Al entregarte a Dios y permitirle trabajar en tu vida, podrás dejar atrás la arrogancia, el egoísmo y el control, encontrando paz, perdón y reconciliación. Ahora, si estás dispuesto a cambiar y permitir que Dios transforme tu vida, deja tu comentario a continuación y comparte cómo has buscado esta transformación.
No olvides seguir el canal para más mensajes que puedan tocar profundamente tu vida. Dios bendiga tu viaje.